Buenos días niños, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de dos de las culturas preincas. Vamos a hablar de las que están en el periodo formativo, o sea, las que están en el primer horizonte. Vamos a hablar de la cultura chavín y de la cultura Paracas. Esas dos culturas están dentro del primer horizonte. Nos vamos a ubicar primero, está en el primer horizonte, ¿verdad? Hoy día vamos a hacer las dos culturas juntas porque ayer no tuvimos clases, ¿cierto? Ayer por un motivo de salud no pude mandarles lo que es la información o la ficha informativa de ayer. Entonces hoy día vamos a hacer las dos culturas. Hoy día les estoy enviando las dos fichas, ¿sí? Les estoy enviando las dos fichas hoy. Y hoy día no tendríamos clase Zoom. Hoy día solo vamos a tener clase video instructivo. Y no se preocupen porque tienen para presentar su actividad hasta el día de mañana. Y también que les voy a ayudar en dos actividades de las que tienen en su ficha informativa, ¿sí? Ahorita les voy a decir cuáles de las dos actividades que vamos a llenarlas conmigo en este videíto. Bueno, regresando al tema, vamos a hablar de dos de las culturas preincas. Hoy día vamos a hablar de la cultura chavín y de la cultura Paracas. Para ubicarlos en el tiempo, ellos están en el periodo formativo, o sea, en el primer horizonte. Dentro de este primer horizonte están estas dos culturas, la chavín y la Paracas. Vamos a hablar primero de la cultura chavín. Ahí está la cultura chavín. Son algunas de sus manifestaciones culturales, o sea, algunas de sus representaciones. La cultura chavín, vamos a ubicarnos. ¿Dónde se encuentra la cultura chavín? La cultura chavín se ubica en la Cordillera Blanca, en la provincia de Huari, en el departamento de Ancash, ¿verdad? Entonces, la cultura chavín está al pie de la Cordillera Blanca. ¿En qué departamento? En el departamento de Ancash. ¿Quién fue el descubridor? Fue el historiador Julio Cetello. Julio Cetello descubrió la cultura chavín. Vamos a hablar un poco de su organización social. ¿Cómo estaba organizada la cultura chavín? Se dice que a la cabeza, mira, ves aquí la pirámide social, arriba estaban los sacerdotes. Los sacerdotes fueron la máxima autoridad en ese Perú antiguo. Ellos estaban a la cabeza, luego seguían los artesanos y al final el pueblo. ¿Por qué los sacerdotes eran la máxima autoridad? Los sacerdotes eran la máxima autoridad puesto que ellos decidían o informaban cuándo se iba a hacer las cosechas. Luego vemos en el aspecto económico. Su economía estaba basada en lo que era la agricultura. Fue apoyada por el intercambio, o sea, por el trueque de las cosas. Me das una cosa y yo te doy otra por esa cosa. Y la dominación de nuevas plantas. La cultura chavín construyó, o los pobladores de la cultura chavín construyeron lo que son los andenes y los canales de riego. ¿Qué eran? ¿Para qué servían? Estos servían para llevar agua desde el río hasta lugares más alejados. De esta manera ellos conseguían más tierra para cultivar. Para eso servían los andenes. Era como un canal por donde pasaba el agua para poder ir a las zonas más alejadas donde el agua no pasaba. En lo que eran su economía estaba basada en la agricultura, ¿verdad? Ahí tenemos pues como el maíz y la papa en sus cosechas principales, y en lo que son sus animalitos, en la domesticación de sus animales estaba la alpaca, la llama, los peces, los moluscos, ¿verdad? Y
tanto para su alimentación como para dar ofrenda a sus dioses. Para esas dos cosas servía su agricultura. Vamos a ver los aportes culturales, las manifestaciones culturales o las habilidades que tuvieron los de la cultura chavín. Tuvieron, por ejemplo, arquitectura, tuvieron cerámica y escultura. En esos tres se destacaron mucho más. Vamos a ver uno por uno. La arquitectura chavín. ¿Cómo era la arquitectura chavín? Eran construcciones de centros ceremoniales, monumentales, porque recuerda que ellos ofrecían ofrendas. El centro ceremonial más importante de la cultura de Chavín fue Chavín de Huántar. El templo de Chavín de Huántar fue la arquitectura más importante del Chavín. Tanto así que pasó por dos periodos o pasó por dos etapas. El templo antiguo y el templo nuevo. ¿Hicieron dos templos, profesora? No, no hicieron dos templos, sino que el templo antiguo era el primer templo que construyeron de la cultura chavín. Era en forma de U, con dos brazos laterales y un atrio arriba. Sus muros externos revestidos con piedras. Se ubicaba en la parte central el blasón monolítico y sus muros estaban con cabezas clavas. Así era el templo antiguo. Como vemos aquí, así era el templo antiguo. Luego, la otra etapa de la arquitectura chavín es el templo nuevo. No es que se haya vuelto a construir, sino que se mejoró. Sobre todo la parte de la entrada, se mejoró el templo. Y esa mejora era un poco más grande que el templo antiguo y recibía el nombre de castillo, que presentaba dos características: la portada de los Falcónidas y la estela de Raimondi. Más o menos así era la entrada. Se modificó el templo antiguo. Así era el templo antiguo a un comienzo y se modificó de esa manera, ¿verdad? Con una entrada. Esas fueron las dos fases por las que pasó la arquitectura chavín, donde su máxima expresión o su más importante creación fue el templo de Chavín de Huántar, ¿cierto? Luego vamos a pasar a lo que es la escultura. En la escultura, los chavín era lítica, o sea que su escultura era de piedra. Representaron con gran maestría a los dioses mitológicos que encontraban, como el jaguar, el cóndor y la serpiente. Esos eran sus dioses de la cultura chavín. En esta cultura chavín destacan 3 esculturas y una cabeza y las cabezas clavas. Las esculturas que destacan en la cultura chavín es el lanzón monolítico, la estela de Raimondi, el obelisco de Tello y las cabezas clavas. Esas 4 esculturas son las más principales de la cultura chavín: el lanzón monolítico, la estela de Raimondi, el obelisco de Tello y las cabezas clavas. Aquí tenemos el lanzón monolítico. Este lanzón monolítico mide 5.53 metros de longitud y se encuentra dentro de una compleja red de caminos y galerías subterráneos. Ahí se encuentra. Luego, la estela de Raimondi. La estela de Raimondi representa ¿a quién? Al dios Huiracocha, que era una divinidad de Chavín. Y su celebración con 2 bastones. Ahí tiene su representación, el dios Huiracocha con 2 bastones. Luego tenemos lo que era el obelisco de Tello. El obelisco de Tello era el dios hermafrodita. Mide 2.52 metros de altura y tiene 2 figuras verticales que han sido identificadas como 2 caimanes. Así han sido identificadas esas figuras dentro del obelisco de Tello. Una hembra y un macho, un caimán hembra y un caimán macho. Estas 2 figuras se enmascaran por una
multitud de símbolos y motivos secundarios. Y al final tenemos lo que son las cabezas clavas. Estas cabezas clavas se ponían al comienzo de los templos. Eran también esculturas de piedra. Recuerda que toda la escultura de la cultura chavín fue hecho de piedra. De enormes cabezas de jaguar con colmillos que tienen características zoomorfas, o sea, humanas felinizadas, y antropomorfas. Zoomorfas de animalitos y antropomorfas pues que tienen facciones humanas. Luego vamos a hablar de la cerámica. ¿Cómo fue la cerámica chavín? El color era gris oscuro, con tendencia a igualar el color de la piedra, por eso era gris oscuro. Entonces su cerámica fue monócroma. Muchas veces fue para igualar el color de la piedra, el mismo color que tú conoces que es la piedra, o algunas veces fue de color rojo oscuro también. Su forma en la cerámica era media globular, ¿cierto? Media globular con un gollete estribo. Esto de acá, esta manguita se llama gollete estribo, con un solo pico. Decoraciones de felinos, como también podía ser decoraciones del jaguar, que recuerda que eran dioses en la cultura chavín. Ahora te voy a ayudar en una de las actividades que tú tienes en tu cuadernito, ¿verdad? Tienes un mapa conceptual de la cultura chavín que tienes que llenar, ¿cierto? Vamos a llenarlo juntos. A ver, busca tu mapa conceptual. Vamos a llenar juntos el mapa conceptual. Te voy a ayudar en una de tus actividades. Dice, la cultura chavín se ubica en... Todo lo que está con rojito es lo que tú tienes que poner. ¿Dónde se ubica? En el departamento de Ancash, al pie de la cordillera Blanca, ¿cierto? Es lo que tú tienes que poner, ¿verdad? Luego, baja nuestro mapa conceptual y dice, el aspecto social. Tenían varias clases sociales. La más destacada fue... ¿Cuál fue la clase social más importante, más destacada, te acuerdas? Eran los sacerdotes, ¿cierto? Los sacerdotes eran la clase social más destacada. ¿Y de qué se encargaban? De determinar el mejor tiempo para las cosechas. Ellos se encargaban de determinar el mejor tiempo para las cosechas. Y así vamos completando nuestro mapa conceptual. Luego, otro aspecto cultural, porque ¿qué era? El aspecto económico. ¿Cómo fue el aspecto económico? Dice, lograron dominar el difícil territorio de la sierra y la costa del Perú. Construyeron. ¿Qué construyeron ellos para dominar la tierra de sierra y costa? Construyeron andenes y canales de riego. Y así vamos a completar. Construyeron andenes y canales de riego. ¿Para qué eran esos? ¿Para qué eran los andenes y los canales de riego? Era para llevar el agua desde el río hasta los lugares más alejados, para así tener más tierras cultivables, ¿cierto? Y así completamos este casillero de los aspectos económicos. De ahí nos vamos abajito, dice la escultura. ¿Cuáles eran sus esculturas? ¿Recuerdas? Eran 4 importantes esculturas que tenía la cultura chavín. ¿Cuáles eran? Y completamos, ¿verdad? Todo lo que está con rojo es lo que tienes que completar. La escultura, el lanzón monolítico, el obelisco de Tello, la estela de Raimondi y las cabezas clavas. Esas eran las 4 esculturas principales de la cultura chavín, que recuerda que fueron hechos de piedra. Luego vamos a cerámica. ¿Cómo era su cerámica? Su color era monócromo, o sea que solo usaban un solo color. Y su forma era globular, ¿verdad? En forma de medio ovoide. Luego vamos a la arquitectura. En la arquitectura, ¿cómo era su arquitectura? ¿Qué material usaban? Ahí ponemos también construcción de piedras. ¿Y cuál era su mayor representación en arquitectura? Su máxima obra. ¿Cuál era? El templo de Chavín de Huántar. Y así terminamos de completar nuestro mapita conceptual.
¿Ves? Ya te ayudé en una de tus actividades, en completar tu mapa conceptual de la cultura chavín. Ahora vamos a hablar de la cultura Paracas, que también pertenece a este primer horizonte. La cultura Paracas. La cultura Paracas es denominado los dominadores del desierto. La cultura Paracas va desde los 700 años antes de Cristo hasta los 200 después de Cristo. ¿Dónde se ubica nuestra cultura Paracas? Vamos a ver el mapa. ¿Dónde se ubica? Bueno, la cultura Paracas se desarrolla ¿en dónde? En la península de Paracas, provincia Pisco, región Ica, en la región de Ica. ¿Fue descubierta por quién? Igual, fue descubierta por el mismo arqueólogo peruano Julio Cetello, el mismo que también descubrió la cultura chavín. Paracas, ¿qué significaba? Significa lluvia de arena, llamada así, pues en este lugar se produce periódicamente este fenómeno. Vamos a ver que dentro de Paracas, Julio Cetello divide a la historia de Paracas en dos etapas. Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Hay dos momentos en la historia de Paracas. Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. ¿Qué es Paracas Cavernas? Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis se divide más que todo para diferenciar su forma de enterrar a los muertos de la cultura Paracas. Por ejemplo, en la cultura Paracas Caverna, que era una influencia del chavín, sus cavernas o sus fardos funerarios donde ellos enterraban a sus muertos era de forma de botellón, así como vemos aquí, era en forma de botellón. O si no, también podemos llamar que es en forma de una copa de champán volteada, ¿verdad? Si te das cuenta y eres observador. Luego tenemos la otra etapa de la historia de Paracas, porque cambiaron su forma de enterrar a los muertos. Era en Paracas Necrópolis. ¿Cómo fue? Sus tumbas colectivas eran en forma rectangulares. Ya no fueron en forma de copa invertida, ni de copa de champán invertida, ni de un botellón, sino fueron rectangulares, como ves en el dibujo. Por eso se diferencia Paracas Cavernas con Paracas Necrópolis. Necrópolis, ¿qué quiere decir? Gran ciudad, necrópolis. Porque recuerda que en la época de Paracas Necrópolis fue cuando más floreció o más se desarrolló la cultura Paracas. Paracas, vamos a hablar también de su textilería. ¿Por qué? Porque en su textilería es donde ellos más resaltaron. Recuerda, los mantos Paracas fueron su máxima representación de la cultura Paracas. En su textilería, su arte textil es considerado el mejor de todas las culturas precolombinas. Es la mejor textilería sus mantos. En esos mantos usaban las lanas de vicuña y de algodón. Su textilería fue armónica y fue muy colorida, o sea que fue polícroma. Recuerda que polícroma quiere decir varios colores. Usaron dibujos de animales, antropomorfos, geométricos en sus diseños. Sus mantos, que eran la máxima representación de su textilería, los mantos Paracas, funerarios, fueron hechos de lana, alpaca y vicuña. Los colores fueron polícromos, ¿no? ¿Qué era polícromos? Que usaban varios colores. Utilizaron también el hilo de oro y utilizaron figuras antropomorfas y zoomorfas, o sea, figuras humanas y también de animales. Más que todo también para representar a lo que eran sus dioses, ¿verdad? Diferentes diseños geométricos también, como podemos ver ahí. Entonces, su máxima expresión fueron los mantos Paracas, por eso se conoce la cultura Paracas. También se conoce por sus trepanaciones craneanas. ¿Cómo así? ¿Qué eran las trepanaciones craneanas? Era un avance de la medicina en el tiempo de los Paracas. Era para extraer tumores, curar fracturas o para deformar los cráneos. Luego cubrían el cráneo abierto con planchas de oro, plata o cobre. Le hacían un agujerito, era una cirugía que le hacían. Y otros metales. Se utilizan sumis y cuchillos ceremoniales.
Los anestesiaban ¿con qué? Con bebidas vegetales que ellos cultivaban. Así los dopaban para poder hacer lo que eran las trepanaciones craneanas o cirugías al cráneo, ¿verdad? Utilizaban estos instrumentos utilizados, mira. Usaban lo que eran las fresas obsidianas. ¿Qué eran estas herramientas de piedra? De esta forma. Usaban el algodón, usaban también la barra de bronce, el tumis. El tumis tiene la forma así, como si fuera un cuchillo, ¿cierto? Como una hacha. Todos esos se utilizaban para lo que eran las trepanaciones craneanas. También hicieron incrustaciones de turquesas en los dientes. Sus médicos fueron los chamanes o brujos. Estos transmitían sus conocimientos en forma secreta y de padres a hijos. Este conocimiento no era para todos, sino era de generación en generación para poder hacer las trepanaciones craneanas. Luego vamos a hablar también de los fardos funerarios. ¿Qué eran los fardos funerarios en la época de la cultura Paracas? Los fardos funerarios eran, por ejemplo, el cuerpo desnudo del difunto, cuando alguien moría, era acomodado ¿en qué posición? En posición fetal, ¿cierto? Así como que si formaras un círculo, así lo sentaban a los muertos, con los miembros escogidos, sobre una canasta o un envoltorio. A este cuerpo que se le ponía en forma fetal, así como ves acá medio ovoidal, se le envolvía con una serie de mantos. Mantos sencillos si no era alguien tan importante, ¿verdad? Dentro de la sociedad, pero mantos costosos si era alguien importante dentro de la sociedad. Y al hacer este envuelto con el manto a las momias, se les llamaba así, o a los cuerpos ya muertos, a ese empaquetado se le llamaba fardo funerario, ¿verdad? Los empaquetaban, se llamaba fardo funerario. Luego hablemos un poco de la cerámica, Chavín. La cerámica de Paracas. La cerámica de Paracas tuvo influencia de Chavín. Tuvo un poco de la idea de Chavín. Sus habilidades eran alfareras, o sea que dentro de la cerámica de Chavín, la cerámica de Paracas, que tiene influencia de Chavín, estaban los cántaros, los queros, los platos y las tazas. Eran bellas cerámicas polícromas. En algunos libros dicen que eran polícromas, o sea que usaban colores. En otros dicen que simplemente eran monócromas, que no usaban colores, solo usaban un solo color. Pero hay libros que dicen que eran polícromas porque usaban colores verdes, ocre, azul, blanco y amarillo. Coloreaban las cerámicas después de meterlas al horno. No sabían cómo hacer para que el color no cambie con la cocción, ¿verdad? Y tuvieron un motivo principalmente de divinidad felínica. Más que todo para eso eran sus cerámicas, para usarlos dentro de las ofrendas para sus dioses. Y ahora te voy a ayudar en el otro mapa conceptual que tienes ahí en tus actividades. A ver, búscalo. Tienes un mapa conceptual de la cultura Paracas. Yo te voy a ayudar a llenarlo. Es igualito tu mapa. ¿Lo encontraste? Muy bien. Vamos a ver. La cultura Paracas se desarrolla... ¿Dónde se desarrollaba? En la península de Paracas, en la provincia de Pisco, región Ica, ¿verdad? Ahí se desarrolla o ahí se ubica la cultura Paracas. Todo lo que está en rojo, recuerda que es lo que tú vas a llenar. Entonces, ¿dónde se desarrolla? En la península de Paracas, provincia Pisco, región Ica. ¿Lo llenaste? Muy bien. Ahora vamos al otro lado de tu mapa conceptual. ¿Fue descubierto por quién? ¿Por quién fue descubierto la cultura Paracas? Por Julio Cetello. Muy bien. Luego vamos a hablar de los periodos. Se dice que hubo 2 periodos, que así los dividió Julio Cetello. ¿Cómo se llama? El periodo Paracas Cavernas, que ya está escrito, y el periodo Paracas Necrópolis. Muy bien, ahí tienes que completar Paracas Necrópolis. Hubo 2 periodos, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, y así vamos completando. Vámonos a Paracas Cavernas. Dice que en el Paracas Cavernas
Los cementerios eran en forma de copa de champán invertido, ¿verdad? Como hemos visto en la figura anterior. Forma de copa de champán invertido. Así era el cementerio de los Paracas Cavernas. Y en los Paracas Necrópolis era diferente. ¿Cómo era? ¿Sus cementerios de qué forma eran? Eran forma rectangular. Muy bien, rectangular. Y así vamos llenando ya nuestro mapa conceptual. Luego vamos a hablar de la textilería Paracas. Ellos eran excelentes tejedores. Vamos a poner ahí una característica. ¿Qué más? Vamos a hablar de la textilería Paracas. Que ellos utilizaron en el algodón y la lana. ¿Qué utilizaron? El algodón y la lana. Su textilería era polícroma. ¿Qué quería decir polícroma, niños? Varios colores, ¿cierto? Usaban varios colores. Y dentro de la textilería Paracas, ¿cuál era su máxima representación? Los mantos Paracas. Paracas es reconocido por sus mantos. Muy bien. Y así completamos ya textilería Paracas. Vámonos al siguiente cuadrito. Vámonos a trepanaciones craneanas. ¿Qué eran las trepanaciones craneanas? Era una cirugía del cráneo. ¿Qué eran trepanaciones craneanas? Una cirugía del cráneo. Y vamos a completarlo. Luego vamos a fardos funerarios. ¿Qué eran los fardos funerarios? Donde la momia era envuelta cuidadosamente con un número no siempre igual de mantos o tejidos de diferente calidad, ¿verdad? Cuando a la momia se le envolvía con mantos. Eso que se formaba se llamaba fardos funerarios. Muy bien. Y por último vamos a la cerámica de Paracas. En cerámica, ¿qué hicieron los Paracas? Hicieron cántaros, ¿verdad? Platos, huacos de picos verticales unidos con un gollete puente, gollete con una asa. Eso hicieron lo de los cerámica Paracas. Y así terminamos y completamos nuestro mapa conceptual de la cultura Paracas. ¿Ves? Ya te ayudé en completar tu mapa conceptual. Muy bien, y así terminamos. Fin con la cultura Paracas, ¿cierto? Terminamos fin con la cultura Paracas. Hoy día les he ayudado a diseñar dos mapas conceptuales. El de la cultura Chavín y el de la cultura Paracas. Así nos vemos la próxima clase, niños. Hoy no va a haber clase Zoom, también por un motivo de salud, entre otras cosas. No se olviden de hacer sus actividades, que son la del día de ayer y la del día de hoy, ¿verdad? Hoy día les he mandado recién las dos actividades, sí, yo lo sé. Por eso es que tienen plazo para presentar sus actividades hasta mañana. ¿Por qué? Porque se les ha enviado recién hoy día los dos. Y por eso también se les ha ayudado en los mapas conceptuales. Así ya tienen más poquitas actividades que hacer, ¿cierto? Y les va a ayudar un poco a guiarse del video que hoy les estoy mandando, ¿verdad? No se olviden de hacer sus actividades y no se olviden que tienen hasta el sábado para presentar, ¿sí? Por el mismo hecho que es un poquito bastante lo que les he enviado hoy. Y también porque hoy no tenemos clase Zoom. En vez de esa clase Zoom vamos a terminar o hacer nuestras actividades, ¿verdad? En vez de la clase Zoom que teníamos hoy día. Solo por hoy se suspende la clase Zoom, por eso es que le envío los videitos y también les envío los dos mapas conceptuales ya realizados para que se puedan ayudar y puedan armar su mapa conceptual de manera correcta. Nos vemos el próximo viernes, como siempre a las 2 de la tarde. Cuídense mucho, por favor, está haciendo bastante frío y es por eso también que somos propensos a que nos dé la gripe o que nos duele el cuerpo, ¿verdad? Porque el frío entra, abríguense bien, niños. Una vez más, mil disculpas por ayer no enviarles la clase, estaba un poquito mal. Espero que este video les ayude bastante, sobre todo en los mapas conceptuales. Recuerda que lo que tienes que completar está de color rojo. Y si te vas atrasando en un mapa conceptual, pues vas parando tu videíto y vas copiando, ¿cierto? No te olvides de hacer tus actividades, de terminar tus otras actividades también.
Nos vemos el próximo miércoles en vivo, ¿sí? Perdón, nos vemos el próximo viernes, ¿verdad? Nos vemos el próximo viernes en vivo. Cuídense mucho y ya saben que tienen hasta el sábado porque es bastante la actividad, ¿sí? Cuídense, el sábado espero sus actividades del día de hoy, de la cultura Chavín y de la cultura Paracas.